Un minutito nos separa de las 9 de la mañana. Es momento de darle la bienvenida y comenzar la charla con el futuro ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño. Bienvenido. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Un gusto recibirlo. Bueno, ayer hubo una nueva reunión de transición. Tema Arasatí fue uno de los temas centrales. Así se reflejó en las declaraciones que tanto usted como Bouvier dieron a la salida de esa reunión. ¿En qué punto estamos a propósito de Arasatí y la transición de información? Y a toda esta pregunta, ¿el Frente Amplio estaría dispuesto a rescindir el contrato por el proyecto de Arasatí? Bueno, primero hablar de la reunión de ayer, donde más allá de los trascendidos sobre este tema, que naturalmente acaparan parte de la opinión, lo cierto es que el grueso de la reunión transcurrió por otros temas y que queremos destacar, ¿no? Porque en realidad la agenda que tiene el Ministerio de Ambiente, la agenda que tiene el Uruguay en relación a los temas ambientales es muy vasta, muy rica. Nosotros tenemos una agenda de trabajo y de propuestas importante y encontramos sintonía y quiero destacar, en primer lugar, la disposición del ministro saliente y de su equipo de responder las más de 100 consultas que le hicimos para preparar la reunión de transición. El clima de la reunión que fue muy bueno, yo decía en la rueda de prensa, más allá que después hubo preguntas puntuales sobre la discrepancia que tenemos, que es Arasatí, que era importante destacar las coincidencias importantes que teníamos y poner por delante el país y lo que tiene que ver con un tema que es central hoy, que cada vez es más importante en el mundo, como los temas ambientales, el cambio climático, donde el Uruguay viene trabajando. Hay un ministerio nuevo que nosotros estamos comprometidos en fortalecer, se han avanzado. Entonces, lo primero es decir, iniciamos la transición formalmente hacia el 1 de marzo. Hay una agenda importante, encontramos coincidencias. A nosotros nos preocupa, por supuesto, toda la agenda que tiene que ver con el impulso del desarrollo sostenible del país. El ministro nos planteó consultas de algunas iniciativas, como por ejemplo la realización de la Expo, con características importantes este año, lo acordamos. Va a ser en el Antel Arena. Nos preocupa mucho la preservación de nuestros recursos naturales como patrimonio común. Le planteamos, por ejemplo, preocupación por el tema Punta Ballena, por ampliar las áreas protegidas. Encontramos que el Ministerio, incluso en este mes de salida, está trabajando en esos temas. Y una coincidencia que yo destaqué y destaco hoy, que tiene que ver con una cuestión clave que hace al aumento significativo de las multas para quienes afecten el ambiente, que es una de las iniciativas que nosotros traíamos como prioridad y que el ministro nos planteó que está trabajando en eso, porque el Uruguay necesita tener un gobierno que planifique, que tenga una visión estratégica, que establezca normas, reglas en los temas ambientales, que tenga capacidad de fiscalizar si se cumplen o no, y esta es una de las debilidades que tenemos que superar porque tenemos pocos cuerpos inspectivos, pero también tenemos que aplicar sanciones significativas para quienes incumplan la normativa y afecten el ambiente. Y la lectura que nosotros tenemos es que las multas que hoy se cobran son muy exiguas y que por lo tanto muchas veces, y esto pasa en el mundo, es más barato pagar la multa que realizar los procedimientos adecuados. Y el gobierno planteó un aumento, que están de acuerdo en esta línea, que vienen avanzando en resolver, incluso con el objetivo de hacerlo antes de terminar el mandato, en un incremento de multas, lo cual respaldamos e incluso alentamos a que sea lo más significativamente posible. Así que, más allá del tema que tú planteabas, que ahora lo podemos abordar con mucho gusto, quería destacar esto, ¿no? El intercambio de información, el buen clima de trabajo en la transición, porque es lo que precisa el país, ¿verdad? Porque hacia la democracia un gobierno se va, entra el gobierno electo con su agenda, pero es importante, y yo le pregunté específicamente, que aquellos temas que la administración que sale entiende importantes que se den continuidad y que tengan su fundamento, bueno, los acordemos para poder
darle continuidad a una cuestión que es clave como el trabajo de un ministerio que es nuevo. Bien, el tema Arasatí que genera mucha preocupación por lo que hemos pasado en la sequía, con el tema del agua bebible pero no potable, la discusión sobre la preservación de las fuentes, etcétera. Y este contrato que causó molestia, fue público, ¿no? De firmar a último momento previo al cambio de gobierno. ¿El Frente Amplio estaría dispuesto a rescindir el contrato? Bueno, primero, nosotros planteamos la necesidad de darnos los tiempos como país y por supuesto como nuevo equipo de gobierno, pero digo como país porque creemos que tiene que hacer en diálogo con los académicos, con las organizaciones sociales, por supuesto con los actores empresariales que estaban promoviendo esto, los distintos partidos políticos. Apostamos a que no se firmara el contrato para dar espacio a esos análisis. El presidente de la República resolvió firmarlo y eso abre otro nuevo tiempo, ¿verdad? Que es un tiempo de estudio, que es un tiempo de análisis. Nosotros tenemos que ver con mucha responsabilidad finalmente qué es lo que quedó establecido en el contrato que se firmó. Recordemos que este proyecto tuvo muchas variaciones en sus contenidos y en las formulaciones del contrato y a partir de ahí, bueno, analizarlo con los técnicos, tomar nuestras posicionamientos como ministerio y por supuesto informar al presidente de la República electo, que es quien va a tomar la decisión política final. Yo he dicho y lo reitero, nuestra posición ha sido crítica en relación al proyecto por aspectos de observaciones o incluso cuestionamientos que se han planteado a nivel técnico desde la academia y que mucho tienen que ver con la ubicación de la toma de agua y del proyecto por los temas de salinidad, por los temas de cianobacterias que se han planteado, pero también por el impacto económico negativo que tiene en OCE un proyecto que si bien supone una inversión de poco menos de 300 millones de dólares, por el modelo de financiamiento que eligió el gobierno, va a tener un costo de 1.000 millones para el país y para OCE, que es una empresa que hoy está con una fragilidad y una situación financiera. Pero no está tan claro entonces que ya haya una decisión y finalmente de no seguir adelante por los con el proyecto. Entonces, jurídicos que hoy se están tramitando en el Poder Judicial y en el Tribunal de Cuentas, de lo contencioso administrativo, en el TCA. Entonces el gobierno dijo, no quiero dejarle una solución al próximo gobierno, lo dijo el presidente Lacalle, nos deja un problema, ¿no? Por estos altos costos, por el impacto, por los procesos que están en la justicia, pero nosotros ahora tenemos que tomarnos el tiempo con mucha seriedad de analizar lo que quedó firmado, las circunstancias y consecuencias que tiene los aspectos técnicos, los aspectos legales, y yo digo que hoy no es tiempo de hacer afirmaciones de ese tipo sin tener los datos y sin analizarlos. Es un tema muy serio para el país como para estar haciendo anuncios rimbombantes que en primer lugar merecen mucha información que no tenemos, análisis, y que además son una decisión del presidente de la República y eso yo lo tengo muy claro. Ortuño, está bien, seguramente tienen que tomarse sus tiempos para analizarlo, pero también uno tiende a suponer que es una de las primeras decisiones que va a tener que tomar el presidente electo de Yamandu Orsi ni bien asuma, porque en la medida que vaya avanzando el tiempo, hasta las obras se pueden empezar a hacer y si la decisión puede ser la de rescisión del contrato, tiene que tomarse ni bien asuma Yamandu Orsi o no. Falta mucha agua a correr bajo el puente porque las propias determinaciones del proyecto suponen que deben seguirse cumpliendo pasos, garantías, pasos por parte del propio consorcio. El gobierno está en funciones, tomó la decisión clave, el apuro o la premura por definir una posición en el gobierno entrante era en la hipótesis de poder tener un alto en la firma del contrato que nos permitiera trabajar. Eso no sucedió, el gobierno firma el contrato, por lo tanto ahora es otros tiempos. Yo soy de la idea, por supuesto lo va a decidir Yamandu Orsi, pero mi posición es que nosotros tenemos que tomar las decisiones una vez instalados en el gobierno, no solo por el manejo de la información, sino también por el manejo de la toma de decisiones. Hoy asumir y después ver. Exacto, esa es mi posición personal. Hoy estamos opinando, y ya lo acaba de demostrar el presidente Lacalle firmando el decreto sin atención de nuestra opinión, sin consideración de nuestra opinión,
en un contexto donde el poder de decisión lo tiene el gobierno saliente, que ya demostró voluntad de avanzar más allá de la posición del gobierno entrante. Entonces, tanto por la necesidad de recibir información, analizar seriamente lo que quedó finalmente firmado, ser coherente con lo que planteamos nosotros de que un tema tan importante y tan caro para el Uruguay tiene que tener respaldos técnicos fuertes en las decisiones que se tomen, y por lo tanto tenemos que analizar esas alternativas que se plantearon, y que si bien el contrato, y es bueno dejarlo claro, se firmó con las características del proyecto que venía original y que fue cuestionado y que es lo que está en objeción en la justicia, se firmó un memorándum que nosotros lo tomamos como una declaración política más que nada, que plantea la posibilidad de estudio de cambios, y hay por allí, por parte del consorcio, algunas propuestas. Bueno, hay que estudiarlas técnicamente con los asesores, además de los temas económicos, además de los temas legales, por lo que yo entiendo que no es tiempo de tomar definiciones en relación a... Le quiero consultar por el informe ambiental que está colgado en la página del Ministerio de Ambiente. Ayer estuvo el actual ministro Bouvier señalando que... o dio a entender que no se habían tomado el tiempo necesario para poder leer esas 122 páginas, porque hay cuestiones que no tuvieron algún tipo de consulta o reparo, que nadie fue a cuestionar ese informe medioambiental. ¿Cuál es la realidad? ¿Se está al tanto de todo lo que señala ese informe, la salinidad, la ubicación? ¿Por qué no se han puesto reparos? O si sí, y bueno, no se conoce públicamente eso. Dos aclaraciones en ese sentido, te agradezco la consulta. Primero, el proyecto Neptuno Arasatí supone una complejidad de aspectos, de los cuales los técnico-ambientales que estudió el estudio de impacto ambiental son apenas algunos de los aspectos. Yo he hablado mucho de los costos, del modelo de gestión de privado-público, el impacto económico que tiene, e incluso dentro de los aspectos técnicos, y aquí voy a la segunda aclaración o respuesta, que tiene que ver con lo que sí dice la autorización ambiental. Lo primero que dice, y a veces yo miro y escucho a los actores del gobierno y creo que destacan lo que les conviene destacar de esa autorización ambiental, de la cual voy a decir tres cosas que son muy importantes y que las dice. Lo primero que establece es que no se expide sobre alternativas de abastecimiento de agua de Montevideo y del área metropolitana, que es una de las cuestiones que nosotros criticamos. Para nosotros la prioridad es aumentar las reservas de agua dulce, porque cuando nos quedamos sin reserva de agua dulce en Paso Severino terminamos tomando agua salada, y creo que la prioridad estratégica es justamente seguir tomando agua dulce. El estudio de impacto ambiental expresamente lo dice, no se expide sobre esto, tampoco se expide sobre otras localizaciones, y lo que sí dice, segundo aspecto, en relación a los niveles de salinidad es importante, porque nos dice dos cosas para mí significativas, ¿no? Y que no se han destacado. Nos dice que la empresa o el conjunto de empresas proponentes del proyecto ha sido optimista en cuanto a los riesgos de reiteración de los fenómenos de salinidad, que es uno de los temas en debate y que ha estudiado mucho, por ejemplo, el INFIA de Facultad de Ingeniería, encontrando episodios significativos, eventos largos de salinidad en los últimos 21 años, los últimos graves, 5 importantes, y los últimos 2, uno de ellos en el 2022, de casi 3 meses. Y mientras la empresa plantea niveles de recurrencia para que la gente entienda y no entrar en tecnicismos, cuál es la probabilidad de que se repitan estos eventos durante los cuales, para que quede claro la discusión, no podría haber un abastecimiento continuo desde Arasatí, ¿no? Perdón, porque... Déjame terminar. Sé, pero quiero... redondeo. En ese tema, el estudio de impacto ambiental dice, mientras las empresas hablan de una recurrencia, posible reiteración de 50 años, el estudio de impacto ambiental plantea un entorno de la mitad, ¿no? O sea que los niveles de riesgo son el doble de los que plantea la empresa. Y lo tercero que hace, y esto es concreto, es duplicar la exigencia de los niveles de baja salinidad por las que se puede tomar agua del Río de la Plata. Esto es muy importante
porque si ya se tuvo que tomar la prevención de construir un polder, es decir, una reserva de agua dulce tipo laguna artificial, para que la gente entienda, para tomar cuando los niveles de salinidad, de cloruros, estaban por encima de 250 miligramos por litro, que es lo que establece la norma de agua potable, el estudio de impacto ambiental es más riguroso y establece que solo se puede tomar agua con niveles la mitad de lo que establece la norma, 125 miligramos por litro. Es decir, que es dable pensar que va a tener más dificultad la planta de tomarlo. Esto es una autorización medioambiental. La autorización ambiental sobre los aspectos ambientales establece estas restricciones. Lo que dice es que, bueno, con las planes de manejo que plantea la empresa, aún con estas cuestiones no habría impactos ambientales significativos, no admisibles. Entonces, la conclusión nuestra es... Está del otro lado, Ortuño, y a eso iba mi pregunta. El televidente que dice, bueno, hay una autorización que da un Ministerio de Ambiente, se supone con técnicos especializados en la materia. En los aspectos del impacto ambiental de la ubicación de esta planta en ese lugar, ¿no? Expresamente se cuidan los técnicos, y yo me cuido de respetar su trabajo. Nosotros no hemos cuestionado no estamos cuestionando el informe de los técnicos del Ministerio de Ambiente, porque son muy precisos en decir, sobre este proyecto, en este lugar, no opinamos sobre la conveniencia, no opinamos sobre los costos, no opinamos sobre los riesgos. Decimos que con esta cuestión hay estas situaciones de salinidad. De hecho, establecemos criterios para que las afectaciones de calidad y por lo tanto lo que nos preocupa, la afectación a la salud, no estén planteadas. Por eso duplica la exigencia en lo que tiene que ver con los niveles de cloruro, y en esas condiciones otorga la autorización ambiental. Lo que nosotros decimos es un aspecto, igual nos preocupa la cantidad de prevenciones que plantean los técnicos allí. No nos cambia la valoración general sobre el proyecto, y eso era lo que queríamos seguir analizando. Ahora, porque aún el estudio de impacto ambiental plantea cosas que los técnicos, los de OCE, por supuesto, y los de la academia debían tener tiempo y deben tener tiempo de analizar. Se tomó la decisión de apurar, no la compartimos, creemos que no era la oportunidad. ¿Tuvieron acceso al contrato? Porque llama la atención con la oposición a lo largo del tiempo, todos estos argumentos, más los financieros, que la declaración de la mesa política del Frente Amplio del otro día, que no se anuncie o ya haya una definición más concreta, por ejemplo, de no seguir adelante, pese a que, por ejemplo, haya que pagar una multa. Por eso me pregunto, ¿qué dice el contrato que se firmó con el consorcio empresarial para la construcción de Arasatí? Dos cosas frente a eso. Primero, la posición de la mesa política del Frente Amplio es clara, es una posición política, no técnica, y establece y asume que el nuevo gobierno tendrá que actuar a partir de esa valoración que hace la mesa política del Frente, que han hecho técnicos, que han hecho organizaciones sociales que en un número de más de 150 han firmado pidiendo para que no se avance en el contrato. Ahora, nosotros tenemos que ser muy responsables, porque lo primero siempre es el Uruguay, y entonces, con un contrato firmado, tenemos que ser muy cuidadosos de analizar justamente, como se dice la letra chica, los compromisos. Uruguay es un país que cumple los compromisos, ese es un activo, y sería irresponsable sin un análisis profundo, no solo de los aspectos técnicos, de los aspectos financieros, sino de los aspectos jurídicos, poder avanzar en ese tema. Yo creo que hace bien la mesa política no no tuvieron avanzar. Acceso al contrato todavía. El contrato naturalmente está en la órbita del directorio de OCE, ¿verdad? A través de nuestro representante en el directorio hemos solicitado el contrato, lo vamos a analizar. Creo que hay que analizarlo oportunamente con los servicios jurídicos de OCE también. Nosotros respetamos mucho la institucionalidad, ¿no? Estos son temas, yo lo he dicho siempre, que no tienen que encararse con visión partidaria, sino con visión de Estado, y la institución rectora es OCE, ¿no? Más allá que haya iniciativas de empresas, más allá que haya posiciones de los partidos. Por lo tanto, para mí el tiempo es analizar, ahora es de análisis, de estudio del contrato, los aspectos jurídicos que se están tramitando en la justicia. Para nosotros es muy importante respetar la separación de poderes. El Poder Judicial está estudiando un recurso de inconstitucionalidad en relación a otro tema del cual no hemos hablado, que es el cumplimiento del artículo 47.
porque en la medida que no se establecieron cambios y que el contrato y el proyecto se aprobó como venía, el proyecto incorpora la operación de las tomas de agua por parte del privado. Y el artículo 47 de la Constitución establece que el servicio de abastecimiento, y nosotros entendemos que el servicio supone todo, desde la toma de agua hasta que abrimos la canilla en nuestras casas, debe ser prestado por una persona pública, un servicio público prestado por una persona jurídica. Antonio, ¿queda embretado estatal. el próximo gobierno? Entonces, ese es otro tema que tenemos que ver. ¿Queda embretado? Bueno, se acota mucho el margen de acción del gobierno, por eso yo fui crítico con la firma del convenio, del acuerdo, porque no solo nos priva como país de generar estos intercambios técnicos, sociales y políticos, sino que el nuevo gobierno lo compromete y lo condiciona fuertemente y por lo tanto le genera la responsabilidad que asumimos de tener que estudiar todas las consecuencias de esa firma, que nos reafirmamos fue un paso inconveniente que ha tomado el gobierno saliente, que dice que está resolviendo un tema que no está resolviendo. Recordémosle a la audiencia que este proyecto tiene una capacidad de abastecimiento de solo una tercera parte del consumo de agua de los montevideanos y canarios y canarias, por lo tanto no hay una resolución definitiva del abastecimiento. Sí la vamos a tener cuando hagamos el proyecto de Casupá, porque ahí sí vamos a más que duplicar las reservas de agua dulce para que la planta de aguas corrientes, que esa sí tiene capacidad de abastecer a la totalidad de la población de aquí del sur del país, pueda tener agua y no se quede sin agua dulce como nos pasó en la sequía en esta administración, donde la gente tuvo 73 días sin agua potable, y eso es el balance de esta gestión. Ahora, Ortuño, usted dice que este gobierno compromete al anterior, pero eso pasa en todas las transiciones. El gobierno anterior también comprometió a este que está saliendo en distintas medidas y por distintos aspectos. O sea, pero lo que yo le quiero preguntar es lo siguiente: ¿qué pesa más? ¿La seguridad jurídica y el respeto a la institucionalidad y a los contratos, o una posición política puntual del Frente Amplio cuando usted tenga que definir si rescinde o no rescinde el contrato? El interés del país, ¿no? La institucionalidad, la necesidad de la prestación continua de los servicios de OCE, la necesidad de realizar obras estratégicas, por supuesto el cumplimiento de las cuestiones jurídicas y evitar daños que puedan ser evitados para las arcas del Estado, y velar por la solvencia económica financiera de OCE. Por eso digo que nos tenemos que tomar el tiempo. Ahora, este gobierno tiene esa visión. Primero, el interés del país y de la gente, y eso es lo que esperamos en esta transición. Bueno, pero se supone que este gobierno también, ¿o no? Que no se cumpliera. ¿Este gobierno que se está haciendo no tiene esa visión de pensar en la gente? Fíjese la diferencia de actitud. Tú dices, los gobiernos que salen comprometen a lo siguiente. Bueno, pero hay temas que requieren políticas de Estado, que requieren posición no de partido de gobierno, sino de país. ¿Cuál fue la actitud del doctor Tabaré Vázquez en un tema clave como este, en el que se venía avanzando y se contaba con financiamiento, con estudios ambientales, con los planos de ingeniería para avanzar en Casupá? Reunirse con el presidente Lacalle electo, entregarle el proyecto y decirle, toma la decisión de avanzar. No le dejó firmados compromisos, le dejó la posibilidad de, como política de Estado, continuar el proyecto. Ah, bueno, este gobierno dice por qué no lo hicieron mientras estuvieron en el poder. Lo hicimos cuando estuvimos en el poder, al punto tal de que dejamos resueltos todos estos aspectos y encaminados, y justamente no hicimos primar lo político partidario y dimos tiempo que se terminaran los estudios técnicos que culminaron justamente en 2020, porque cuando uno respeta los aspectos técnicos, los tiene que respetar, y no siempre coinciden los aspectos del calendario político partidario, electoral, con los tiempos de los técnicos, y hubo un desfasaje de 2 o 3 meses. Quedó pronto el informe ambiental resumen del proyecto Casupá, quedó pronto la ingeniería de detalle, quedaron prontos los pliegos para llamar a licitación. Era solo voluntad de continuar, y tanto había esa voluntad de continuar que el presidente de OCE, Montero, declaró en varios programas de televisión que iban a construir la represa de Casupá.
Casupá. Vino el lineazo político, la determinación a partir de esta iniciativa privada de parar, se paró y hoy la realidad es que no tuvimos ni Casupá ni tenemos... Iniciativa privada, usted dice que este gobierno está actuando en función de los intereses privados, no de la gente. Yo lo que digo es que actuó en función de una iniciativa privada al amparo de una ley de iniciativa privada, ¿no? No digo más que eso, ¿no? Y que la OCE, la institución pública encargada del agua y del saneamiento, venía trabajando hacía varios años en el proceso de ejecución de la represa de Casupá, que nosotros vamos a retomar y vamos a construir con la aclaración de que la recomendación de construir la represa de Casupá no viene del gobierno del Frente Amplio. Viene ¿Van a hacer Casupá además de Arasatí eventualmente? Viene el plan director del 2001, que a su vez se apoyaba en la definición de 1970, cuando el Frente Amplio no... ¿Corren las dos entonces eventualmente? ¿No rescinden con Arasatí, igual hacen Casupá? Casupá hay que hacerla, lo necesita el Uruguay. Nosotros no podemos darnos el lujo de que nuestra población vuelva a tener 73 días agua salada en las canillas. Pero se hace igual a pesar de que se haga Arasatí. Entonces, el compromiso del gobierno del Frente Amplio establecido en el programa, el compromiso del candidato Yamandu Orsi en campaña, que tuve el honor de acompañarlo en el propio departamento de Florida, en la localidad de Casupá, haciendo este compromiso. Pero lo más importante, la necesidad del Uruguay y de la población para tener asegurada el agua potable es aumentar las reservas de agua dulce con una nueva represa. Por eso vamos a hacer Casupá. Y es lo que además... Independientemente de que se rescinda o no se rescinda Arasatí. Desde los estudios de hace 50 años. Disculpe que le insista con esto porque es un dato bien interesante. ¿Se hace o no Arasatí? Independientemente de eso, igual hacen Casupá. Aunque sigan adelante con Arasatí. Se va a hacer Casupá. Es el compromiso... aunque se haga Arasatí. El programa, aunque se resuelva avanzar en lo que ha quedado comprometido. Bien, Ortuño, le quiero preguntar porque... Por la razón de fondo que le digo, Arasatí no resuelve el abastecimiento de agua de la población y Casupá sí, y nuestra obligación es resolverle el abastecimiento de agua a la gente. Estamos enfrentando nuevamente a una sequía, no como la que vivimos hace algunos meses, un año o dos, pero también hay una situación de déficit hídrico. ¿Con qué se van a enfrentar y medidas rápidas no se pueden tomar? Crear Casupá y solucionar de un día para otro es imposible. ¿Qué alternativas se vienen manejando en ese sentido? Te agradezco la pregunta porque nos remite al mismo tema, la importancia de las reservas del agua dulce. Hoy, Paso Severino está prácticamente lleno, ¿no? Es decir, que de los 67 millones de metros cúbicos que podemos embalsar de agua allí, se le da tranquilidad a la población, entonces. Tenemos agua para 2 meses, por decirlo de una forma que la población entienda. Lo que no quiere decir que nos debamos descansar. Segundo, la crisis hídrica motivó, eso sí, un acuerdo nacional, incluso un acuerdo en el directorio, para realizar un trasvase, una tubería que dé una alternativa, permitiendo traer agua del río San José hacia el Santa Lucía. Segundo elemento que hoy tenemos para trabajar. Tercer elemento, en ese contexto también se mejoró la posibilidad de el bombeo de aguas abajo del Santa Lucía en la planta de aguas corrientes. Es decir, la situación no es de la misma gravedad que la sequía que vivimos y hay más herramientas y reserva de agua que en aquella situación. Lo que no quiere decir que nos descansemos y que no tomamos las resoluciones de fondo que hay que tomar. Por eso la necesidad de construir una nueva represa. Ortuño, gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes.